Claro, lo que pasa es que con esto luego también, sobre todo más ahora con las tecnologías nuevas, nos encontramos con un montón de gente que hace vídeos, fotos, Sí. y ya ni eso. Encontramos documentales con muchísima financiación Mm. recopilando y haciendo ese tipo de investigaciones que luego se acaban desmintiendo, como el caso de las sirenas. El documental de las Sí, sí, sirenas se sí. hizo súper Sí, famoso, de hecho yo me vi incluso la segunda parte, sí, sí, sí. y luego ya se desmintió, igual que muchos otros que Oh. han habido. Y claro, em, esto en cierta forma, sea verdad o no, eh, le quita veracidad, ¿no? al resto, porque dices, jolín, si hay un equipo de investigación que se gasta el dinero y reúne pruebas y lo que le están haciendo es algo falso, la gente luego ya no se lo va a creer cuando sea verdad, si hay algún caso en el que sea verdad, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ese caso del documental de Sirenas, ellos advertían que era ficción. Ah, sí. En los créditos ponía que era ficción. Ah, nadie se ha Pero visto los sí, créditos entonces. Yo tampoco, ¿eh? claro, pero claro, ellos, a ver, se curaban en salud poniendo los créditos que era ficción. O sea, que claro, nadie ve los créditos. Entonces, pues bueno, les vino fenomenal mantener viva la llama de que aquello podía ser verdad, ¿no? En algún caso, pero bueno, eran actores al final, ¿no? Y bueno, se basaban en un caso real que era el del sonido blob que hubo en un Sí. momento dado. Y bueno, pues y a partir de ahí crearon la historia, ¿no? Pero sí que hace mucho daño esto porque al final ya no poder distinguir lo que es real o lo que es irreal. Ahí por ahí, luego hay, eso estaba muy bien hecho, pero luego hay por ahí unos vídeos muy burdos. Recuerdo una sirena en Israel, que era pues una zapatilla de plástico con una melena rubia que habían echado al agua. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Era una cosa por demás. Y claro, en YouTube puedes ver cantidad de vídeos relacionados con criptozoología o con el típico, típica cámara un poco nerviosa que en un bosque graba un Bigfoot ahí, ¿no? Sí. O lo que sea, ¿no? Bueno, pues al final no sabes, ¿no? Si esto es algo real o no. Con la inteligencia artificial cada vez va a ser más difícil de distinguir, además. Y también con muchos de estos programas de televisión, sobre todo de la televisión de Estados Unidos, el Monster Quest, todo esto, ¿no? De estos que van persiguiendo enigmas, ¿no? Es un grupo de intrépidos que van ahí por medio mundo para más 25 minutos a descifrar el enigma de que lleva allí toda la vida, ¿no? Esto, ¿no? Entonces lo hacen las cosas como dando mucho miedo, mucho dramatismo y tal, pero al final no consiguen tampoco nada. Y al final te quedas un poco así, ¿no? Que bueno, es espectáculo, eso, y puede llegar a interesar, ¿no? A hacer que te intereses por el fenómeno. Pero al final es una especie se queda una especie de gran hermano, ¿no? Del misterio lo que hacen. Y yo creo que lo que hace es denigrar, ¿no? Un poco la investigación de quien pretende hacerlo de un modo un tanto más serio. Pero bueno, al final, como las tecnologías están al alcance de todos y los medios también al alcance de todos para la difusión, pues es muy difícil discernir lo que el grano de la paja. Y Mm. supongo que cada vez va a ser más difícil todavía. La verdad es que no se ha presentado, que yo sepa, ninguna prueba ni medianamente válida sobre la existencia de ninguna criatura criptozoológicamente hablando. Esto es otra. Estamos ante un fenómeno, bueno, igual que sucede con el fenómeno ovni o con los fantasmas o con esto, ¿no? Bueno, pues estamos construyendo algo sobre la nada, o sea, sobre ninguna base de nada, sobre el pie de barro. Por eso la comunidad científica no entra en ese juego, pues porque no tiene de dónde agarrarse tampoco, ¿no? Y por Mm. otro lado también es muy fácil denostar, desmentir cualquier intento medianamente serio de presentar este fenómeno, ¿no? Porque, bueno, pues estás ahí, estás en la línea, ¿no? Para caerte. Pero aún así, existen casos, existen lugares, existen fenómenos dentro del fenómeno que creo que merecen la pena ser al menos investigados y ser, bueno, pues tenidos en cuenta, sobre todo cuando hablamos de multitud de testigos o estamos en un lugar en concreto donde desde hace, en algunos casos, centenares de años o incluso miles de años, ese fenómeno se sigue produciendo, ¿no? Ese tipo de criatura sigue estando ahí y está siendo visto generación tras generación.
habrá seguramente un inicio folclórico, legendario del asunto y posiblemente que ahora se haya convertido en algo real o que pueda ser real de carne y hueso, se debe seguramente a las distintas maneras en las que en las distintas épocas cómo entendemos la realidad que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo es el de las apariciones marianas, ¿no? Hace años aparecía una señora sobre un árbol y era una virgen, ¿no? Ahora aparece la señora sobre un árbol y es un extraterrestre, ¿no? Bueno, pues depende, ¿no?, del contexto en el que te encuentres, ¿no? Pues así los tripulantes de los ovnis que aparecían, que estaban en el suelo, en tierra, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, todos tenían aspecto de mecánico, que estaban arreglando sus naves, ¿no? Luego ya pues pasó, pues eran los altos rubios, luego los cabezones verdes, los grises, vamos pasando por distintas épocas, ¿no? Y distintas explicaciones para un mismo fenómeno. Hay teóricos que creen que todos estos fenómenos son el mismo, el de las criaturas extrañas, el de los ovnis, el de los fantasmas, el de los duendes, todo esto, ¿no? Sería pues bueno, pues algún mecanismo que nuestra mente tiene para explicar la realidad, algo que nos rodea, ¿no? Algo que se está para nosotros y lo explica de esa manera. Como si hubiera una especie de agente externo a nosotros, al fenómeno y a nosotros, que bueno, de algún modo nos manipulara, ¿no? O nos creara una especie de teatrillo de cartón piedra, ¿no? Para hacernos ver algo que no es exactamente así, ¿no? Es una teoría arriesgada y una teoría difícil de explicar y de entender, desde luego, ¿no? Pero lo que vendría a decir es que no es algo real lo que tenemos enfrente, sino que es fruto de nuestra mente, por así Sí. decirlo, ¿no? Que lo adapta de algún modo, ¿no? Para intentar entenderlo y seguir adelante. Puede ser que estemos ante ello, o en este caso de la criptozoología puede haber de todo, ¿no? Que haya una pantera extraña que se ha encontrado en el campo de Valladolid y por otro lado, pues el elfo, bueno, pues que es un ser elemental del bosque que pues, nos acompaña casi desde el principio de la civilización, ¿no? Ahí hay un poco de todo.